Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la lección número 1 de este módulo 3 denominado Declaraciones Juradas. Bien, en esta lección número 1 vamos a hablar del primer punto que es nueva declaración y nos lleva directamente a información general. Es importante recordar que toda declaración determinativa tiene tres partes. Cuando hablamos de declaración determinativa, hablamos de una declaración que determina algún importe por pagar, básicamente determina algún tributo, algún impuesto. En este caso, la PLAME es una declaración determinativa. ¿Por qué? Porque va a determinar el pago de salud, el pago de rentas de quinta. La característica más allá de la determinación final, lógicamente, la característica visual de una declaración determinativa es que está compuesta de tres partes, que son justamente las tres partes que nosotros nos encontramos en la sección superior. Por un lado tenemos información general, que es la información base. Luego tenemos detalle de la declaración, donde vamos a colocar toda la información que corresponde. Y finalmente determinación de la deuda, donde vamos a definir exactamente los puntos finales a pagar o el monto final a pagar. Toda declaración determinativa, IGB, renta, inclusive la declaración jurada anual del impuesto a la renta, es una declaración determinativa y tiene estas tres mismas partes. Por supuesto, en la mayoría de casos, la sección detalle de declaración cambia de nombre o es mucho más amplia, pero sigue siendo el detalle. Muy bien, así que esto pues nos va a ayudar a entender a nivel general las declaraciones. Pero ya partiendo desde el punto específico de lo que corresponde a la declaración PLAME, en información general encontramos lógicamente el RUC y la razón social que ya parte del empleador. Y aquí vamos a colocar el periodo tributario, es decir, el mes en cuestión. Yo esta declaración, por ejemplo, la voy a hacer de abril del año 2025. Muy bien, lógicamente se nos va a permitir si es que no hemos creado otra declaración, ¿no? A ver, podemos crear otra declaración, pero tendría que ser sustitutoria o rectificatoria si es que ya tenemos una original. En este caso, no hay ningún problema, ya lo tenemos ahí. Acá justamente hablando de ello se nos pregunta, ¿no? Si la declaración efectivamente es una declaración sustitutoria o una declaración rectificatoria. Y la respuesta, recordemos, es que sí o no. Es decir, yo no voy a responder si es sustitutoria o rectificatoria. Es decir, no voy a responder cuál de las dos es. Lo que voy a responder es si es alguna de las dos o no lo es. Es decir, recuerda que una declaración original es la primera declaración. La original es la primera. La sustitutoria o la rectificatoria, ambos son una posterior declaración, es decir, es la segunda, la tercera, la cuarta o la que fuese, no hay un límite máximo. En este caso, lo que diferencia una sustitutoria con una rectificatoria es que la sustitutoria es aquella declaración posterior a la original que se presenta antes de la fecha de vencimiento y la rectificatoria se presenta después de la fecha de vencimiento. Por eso acá nos dice, ¿es la original? Respondería que no. ¿O es una posterior? Cualquiera de las dos, respondería que sí. Si vas a presentar una declaración sustitutoria o rectificatoria, recuerda que debes consignar todos los conceptos, inclusive aquella información que no rectifica o sustituye. Es decir, si tú tienes 20 trabajadores y te equivocaste en la información de uno nada más, cuando rectifiques o sustituyas tendrás que considerar la información de todos. No solo de ese único trabajador que intentas corregir el error, sino de toda la declaración, porque la declaración completa es la que se va a validar. Así que tengamos cuidado en ello. Una vez ello, marcada la opción que corresponde, en mi caso voy a hacer una original, vamos a sincronizar. A ver, nuevamente, realmente no se sincroniza la información. La información, porque si nosotros vamos a lo que realmente significa sincronizar. Sincronizar significa que la información de la PLAME va a SUNAT, ¿no? Al registro podríamos inclusive decir. Y que la información de la plataforma de SUNAT viene a la PLAME. Es decir, la sincronización implica un intercambio de información en dos vías. Sin embargo, esto no es lo que encontramos acá. Porque acá sincronización no significa que la información que yo tengo aquí se va a enviar a SUNAT. No. Ya lo hemos mencionado antes. La sincronización bajo este punto significa que la información del registro va a venir aquí a la PLAME. Se va a descargar a la PLAME, pero se va a quedar aquí. No va a ir a
el T-registro, ¿no? Así que ten cuidado, la información aquí no se está guardando automáticamente. Si la eliminas, formateas la computadora o lo que sea, la información se pierde. En este caso tenemos dos opciones de descarga. Dice sincronizar, pero yo le voy a mencionar descarga. Tenemos dos opciones. La primera es sincronizarlo o descargarlo a través de la clave SOL, que para ello lógicamente tendríamos que ingresar a través de la clave SOL, ¿sí? Tendríamos que ingresar desde clave SOL, que en mi caso lo he hecho. Pero luego tenemos la opción de utilizar datos del T-registro hasta, en este caso, nos da una fecha exacta. En mi caso, el 2 de mayo. A ver, hay que tener en cuenta acá una cosa. Sincronizar a través de la clave SOL significa que, para comenzar, tú has ingresado con la clave SOL, queda claro, pero significa que la información la va a descargar en este preciso momento exacto. La información la va a descargar ahora. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú no tienes una buena conexión a internet, bueno, no necesariamente buena, básicamente, si no la tienes, en mi caso sí, como pueden ver, pero si no tienes conexión a internet, no habrá manera de conectarse a Sunat y no habrá manera de descargar. Adicionalmente, tienes que tener en cuenta que, si bien es cierto, no es muy frecuente, si la plataforma de Sunat no funciona, particularmente la sección de T-registro no funciona, no se va a poder descargar la información aquí, pues por lo mismo, porque no va a poder conectarse con la plataforma de Sunat, particularmente con T-registro. Así que no podrás continuar con esta opción. No ocurre muy a menudo, pero de ocurrir, tengamos en cuenta que esto puede pasar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que la información la obtengo de forma reciente. Es decir, si tengo un cambio reciente, la tendré aquí en esta descarga. Ahora, la otra opción, utilizar datos del T-registro AL, y acá nos ponen la fecha de la última sincronización, implica que si no han pasado más de 30 días de la última descarga, yo puedo utilizar esa misma información. Por supuesto, tengo que yo ser consciente que la información no ha cambiado. Porque si la información ha cambiado, si la información ya no es la misma, entonces debería sincronizar con clave SOL. De lo contrario, estaría cometiendo un error al descargar o utilizar información previamente descargada. Pero si no ha cambiado nada, particularmente en los aspectos centrales, ¿no? Si no hay nuevos o trabajadores que ya no hay, ¿no? Si es que no ha cambiado eso, no hay ningún problema. Puedo utilizar la misma información siempre y cuando no haya pasado más de 30 días. Si ha pasado más de 30 días, por más que la información no haya cambiado, no me va a permitir utilizar esta información. Sí o sí tengo que descargar con clave SOL. A ver, hay una tercera opción. Que es la descarga a través de un archivo personalizado. ¿Por qué? Porque en muchos casos el aplicativo Plame no lo utiliza el empresario o no lo utiliza alguien dentro de la misma empresa. Es frecuente también que yo, como empresario, destine la manipulación de mi planilla a un tercero para que éste lo pueda controlar. Y claro, como parte de mi privacidad, yo le puedo dar la información de mis trabajadores, pero a lo mejor no quiero darle mi clave SOL. Por lo que sea, no quiero darle mi clave SOL. En este caso, igual podría manipular la Plame sin la necesidad de la clave SOL. Sí, a través de un archivo personalizado. En la plataforma de Sunat hay una opción para descargar el archivo personalizado. Se descarga y esa directamente se sube acá. Ese archivo personalizado cumple la misma función exacta que sincronizar o descargar, la misma función exacta, solo que lo hace de forma completamente manual, a través de un archivo que descargo y subo aquí. A diferencia de la otra opción que es de forma directa, ¿verdad? Muy bien, abril 2025. Ok, en mi caso, como he ingresado a través de la clave SOL, voy a utilizar la primera opción y le doy ejecutar. Y lo que hace es descargar la información que está en el T-registro y lo coloca directamente en mi Plame. Muy bien, ya lo tenemos, aceptamos y listo. Ahora sí ya podemos continuar con el detalle de la declaración, que es justamente esta. Aquí en mi caso solamente tengo un trabajador. A ver, en mi caso es más que suficiente, porque si tuviese 20 o 30 trabajadores, básicamente hablaríamos de lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos la información del trabajador o trabajadora. Obviamente la información que proviene del respectivo T-registro, ¿no? Muy bien, días laborados 30 y acá la información que obviamente aún no está completa. Para corroborar o para complementar la información tenemos que ir a editar detalle. Nótese que acá está con un símbolo de interrogación que implica que la información pues no existe, ¿no? Así que vamos a editar detalle. Y al editar detalle nos encontramos aquí ya
con la información específica de esta trabajadora o trabajador, ¿correcto? Entonces fíjense en esto, estamos en detalle de la declaración. Dentro de detalle de la declaración estamos en la sección de trabajadores. Dentro de trabajadores estamos en esta persona. Y dentro de esta persona estamos en datos del trabajador, ¿correcto? Y acá nos dan sus datos básicos. Estos datos, salvo lo de si aporta salud más vida, y aquí si es domiciliado o no, ¿no? Salvo estos datos, lo demás proviene del T-registro, así que si la información no es correcta, sería cuestión de modificarla en el T-registro. Muy bien, así que vamos directamente a jornada laboral. Acá hay varias cosas importantes a tener en cuenta y que son muy relevantes. Para comenzar, el tema de días de la jornada. Este quizás es el factor más relevante. Días de la jornada, laborados 30. ¿Por qué laborados 30? Porque abril tiene 30 días. Esta declaración es de abril. Estos 30 de aquí hacen referencia única y exclusivamente a la información. A ver si podemos colocarlo aquí. Hacen referencia única y exclusivamente a la información de días del mes. Ojo, normalmente para conceptos de cálculo de beneficios, cuando yo quiero calcular CTS, gratificaciones, vacaciones y demás, se utiliza siempre el 30, ¿no? Se suele utilizar siempre el 30 para todo tipo de conceptos, 30 días. La remuneración mensual entre 30 y así encuentro el valor día. Es correcto. Repito, para el cálculo de beneficios se utiliza 30 siempre, sí, más allá de los días que tenga el mes, realmente, sí. Pero esto no es eso, esto es otra cosa y acá muchas veces hay confusiones, ¿no? Las preguntas suceden muchas veces, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que si yo utilizo para mi cálculo de beneficios 30, acá voy a colocar o voy a encontrarme, mejor dicho, con 31 días, por ejemplo en diciembre, o me voy a encontrar con 28 días en febrero? Porque esto no tiene una intención de cálculo, esto está relacionado estrictamente a los días del mes que la persona ha trabajado. Así que no nos confundamos. En mi caso resulta ser 30 porque abril tiene 30 días, pero esto puede ser 28, puede ser 29 en años bisiestos o puede ser 31. Porque son los días exactos del mes y no lo confundamos con los cálculos para efectos de beneficios que son otra cosa distinta, ¿correcto? Muy bien, eso por un lado, pero por otro lado también nosotros por aquí nos encontramos con el concepto de, a ver, laborados por aquí, pero por otro lado aquí nos encontramos con el concepto de laborados justamente, ¿no? Es decir, días laborados, no son los días del mes, sino días laborados. En este caso, que son justamente los 30 días, no tengamos ningún problema en pensar, porque a lo mejor lo pensamos, que el trabajador no laboró 30 días, ¿no? El trabajador tuvo sus fines de semana, el trabajador tuvo feriados, tuvo sus días de descanso. Entonces, ¿cómo que laboró 30 días? El trabajador no laboró 30 días. Y de hecho no. Pero esto, a ver, si bien es cierto la palabra dice laborados, no se refiere a los días exactamente que el trabajador ha trabajado puntualmente, sino se refiere a todos aquellos días donde el trabajador ha tenido una relación laboral normal. ¿Qué significa esto? Significa que esto aplica para todos los días donde el trabajador ha trabajado cuando tenía que hacerlo y no lo ha hecho cuando no tenía que hacerlo. Es decir, en una situación laboral normal. Por eso 30 días, porque se supone que es una situación laboral completamente normal. Ha trabajado cuando lo ha tenido que hacer y no ha trabajado cuando no ha tenido que hacerlo. Y ya está, ¿no? Normal. Por ello, luego de este apartado de días laborados, nosotros nos encontramos con días subsidiados. Acá los días subsidiados hacen referencia básicamente al subsidio que pueden llegar a percibir. Recuerda que cuando un trabajador tiene una incapacidad temporal a partir del día 21 y hasta los 12 meses, su remuneración está subsidiada por salud. En el caso de licencia por maternidad ocurre lo mismo. Entonces, ese subsidio implica que yo le pago al trabajador el importe correspondiente y luego recibo de parte de salud un reembolso. Así funciona eso, ¿no? Entonces, para que salud me dé el reembolso, yo tengo que acreditar que la persona ha gozado de su licencia o de su descanso, entre otros factores. ¿Cómo se acredita? A través de la colocación aquí. En mi caso dice 0.
Eso significa que en este mes de abril el trabajador o trabajadora no ha tenido ni un solo día dentro del concepto de subsidiado. Si es que sí lo ha tenido, tengo que considerarlo. Por ejemplo, en este caso, vamos a subsidiados, aquí al lápiz. Y acá vamos a agregar el día o los días subsidiados. Vamos a ir a nuevo. Y acá colocamos pues el concepto, ¿no? Maternidad, incapacidad temporal o también maternidad, ¿no? Muy bien, en este caso, por ejemplo, coloco maternidad y la cantidad de días. Por ejemplo, de abril, la trabajadora está en subsidio por maternidad por 10 días. Por ejemplo, a ver, ten en cuenta que el subsidio por maternidad es de 98 días. Bueno, en un parto normal, ¿no? En parto múltiple, recuerda que puede extenderse 30 días más. Entonces, son 98 días, pero yo no voy a colocar aquí 98. ¿Por qué? Porque recuerda que la declaración es mensual, la declaración es de abril. Y yo no voy a colocar 98 días simplemente por el hecho que abril no tiene 98 días. Máximo podría colocar 30. Con esto implico, o con esto doy a entender, que la declaración está relacionada a los 30 días del mes. Es decir, se ha subsidiado todo el mes. ¿Correcto? Podría poner 30. O podría poner simplemente los días que le corresponden. Pero recuerda, lo que corresponde estrictamente a abril en este caso. Grabar, por ejemplo. ¿No? Y con esto ya van a quedar acá los 30 días y ya podemos identificar que laborados 20 días, que recuerda, laborado significa aquel periodo en el cual el trabajador trabajó cuando tenía que trabajar y no lo hizo cuando no. Subsidiados, un periodo especial que está subsidiado por e-salud. ¿Correcto? Entonces ves que suman los 30. Y luego tenemos no laborados sino subsidiados. Básicamente recuerda que días laborados, como mencionábamos, son aquellos días en los cuales el trabajador ha trabajado cuando tenía que hacerlo y no lo ha hecho cuando no tenía. Pero, ¿qué pasa si no trabajó cuando sí tenía que hacerlo? Por ejemplo, frente a una inasistencia. Ha faltado injustificadamente, por ejemplo, o quizás se le dio alguna licencia, ¿no? Una licencia de paternidad, por ejemplo. O se le dio una licencia de donación de sangre. O se le dio una licencia por reserva militar. Alguna ¿no? Día de las elecciones y se le dio una licencia porque el trabajador es miembro de mesa. Entonces, es un día en el cual el trabajador posiblemente labora o debía laborar, pero por circunstancias específicas no trabajó. A eso nos referimos a los días no laborados y no subsidiados. Ingresamos aquí. Aquí nos vamos a encontrar con las famosas suspensiones. ¿Qué son las suspensiones? La suspensión es una suspensión de la relación laboral que implica que el trabajador no ha laborado cuando debía hacerlo. Suspensión de la relación laboral. Existen dos tipos de suspensiones. La suspensión perfecta, SP, suspensión perfecta, que implica que el trabajador no laboró, pero tampoco se le va a pagar. Suspensión perfecta. Sanción disciplinaria, ejercicio de derecho a huelga, detención del trabajador, inhabilitación, ¿no? Menor a 3 meses, si es mayor se puede despedir, y demás. Implica, repito, que el trabajador no laboró, pero no se le va a pagar. Luego tenemos las suspensiones imperfectas, SI, que implica que el trabajador no laboró, pero sí se le paga porque es parte de la relación laboral. El descanso vacacional es una suspensión, muchas veces no se le entiende así, pero el descanso vacacional es una suspensión imperfecta porque el trabajador no labora, pero sí le pago la remuneración vacacional. Entonces, y bueno, básicamente cualquier tipo de licencia también, ¿no? Nos encontramos también con la licencia con goce de haber y sin goce de haber respectivamente, ¿no? Selecciono la que le corresponda. Por ejemplo, una licencia por fallecimiento de un cónyuge, padre, hijos o hermanos, ¿no? Y coloco, por ejemplo, 3 días. Y le di la licencia por 3 días. Ojo, del mes, ¿no? Recuerda, del mes. Hay algunas licencias que son de pocos días, pero que quizá cubren final de un mes e inicio de otro mes. Recuerda que solo vas a colocar lo que corresponde efectivamente al mes. En este caso, abril. Muy bien, y de esa manera podrán observar que yo tengo días laborados, 17 días. Es decir, días normales, días regulares en las cuales no pasó nada extraño. 10 días que está dentro de un subsidio y 3 días que está con una licencia.
En este caso, imperfecta, es decir, que sí se le está pagando. El total da los 30 días del mes, ¿sí? Los 30 días del mes, que pueden ser 31, pueden ser 28 o 29 en los años bisiestos. Entonces, tengan en cuenta ello. Una vez colocada esta información, vamos a las horas laboradas y aquí simplemente colocamos las horas normales y las horas extra. Ten en cuenta que obviamente para que llenes la planilla, la PLAME, toda esta información tienes que tenerla bien controlada, tienes que tener exactamente las horas y minutos que la persona ha trabajado, ¿no? Recuerda que el registro de control de asistencia resulta ser obligatorio. Por ejemplo, en mi caso, ojo, por ejemplo, coloco 200 horas. Digo, por ejemplo, porque yo considero que 200 horas, considerando unos 24, 26 días laborados, sin contar días de descanso, a unas 8 horas, yo considero 200 horas. Sí, yo considero 200 horas, pero es porque en mi registro de control de asistencia resultó ser 200 horas, ¿no? Obviamente tú deberás considerar las horas exactamente elaboradas con minutos incluidos de tu trabajador. Más aún cuando le vas a descontar por tardanzas, ¿no? También se descuenta por tardanza, entonces tienes que ser pues preciso en cuanto a los minutos. Y también si tiene horas extra, ¿no? Si tiene horas extra también deberás colocarlo, ¿no? Por ejemplo, 2 horas extra. Recuerda ser preciso con los minutos. Puede ser 2 horas exactas, perfecto, o con minutos adicionales. Muy bien. Esto en cuanto a la jornada. Luego en ingresos se va a colocar el pago que corresponda. Miren, por ejemplo, ahí está el concepto que nosotros hemos creado de sumas graciosas. En pago se le va a colocar lo que corresponda de acuerdo al trabajador, ¿no? En cuestión. Y la base consiste en determinar, para comenzar, por qué tenemos dos columnas. La columna de vengado y la columna pagado, ¿no? Por ejemplo, el concepto lo vamos a hacer con el concepto 121, que es remuneración o jornal básico, que es el concepto pues más frecuente, ¿no? Es la remuneración estándar. Entonces, acá tenemos devengado y pagado. Lo que debemos comprender de esto es que devengado, por ejemplo, ha devengado significa que la persona pues ha ganado su sueldo, ¿no? Por ejemplo, en horas extra, han devengado horas extra, es decir, que en el mes le corresponden el pago de horas extra. Ha devengado jornal básico, significa que le corresponde su pago de jornal básico, por ejemplo, 2.000. Obviamente en mi caso es 2.000, ¿no? Pero recuerden, esto varía de empresa a empresa, de trabajador, de acuerdo al contrato. Entonces, 2.000 soles en devengado. ¿Qué significa esto? Que la persona se ha ganado su remuneración de 2.000 soles. Perfecto. Pero pueden notar que pagado automáticamente se colocó. Yo no escribí en pagado. Automáticamente se colocó cuando puse a escribir en devengado. ¿No? Automáticamente se coloca. ¿Por qué? Porque acá la PLAME entiende que si se ha devengado la remuneración, es obligación pagarle. Si se ha devengado, es obligatorio pagarle. Por eso, si se lo ha ganado, le pagas. Por eso, la PLAME automáticamente coloca acá el concepto. Sin embargo, algo que hay que tener presente aquí, por supuesto, es el hecho de que por lo que sea puede ser que no le pagues. A ver, a lo mejor la empresa está pasando por momentos muy difíciles y le explicas a tu trabajador, obviamente necesitas la autorización de ese trabajador, pero le dices, mira, trabajador, la empresa no puede pagarte tu remuneración total en este momento, está pasando momentos difíciles y te lo voy a pagar el próximo mes. ¿Cuánto? 500 soles, por poner un ejemplo. En ese caso, sí puedes cambiar el devengado con el pagado, pero necesitas irte directamente al pagado y colocarle, por ejemplo, 1.500. Y de esa manera, ya tienes una diferencia entre el devengado y el pagado. El trabajador se ha ganado los 2.000 soles, pero lo estoy pagando menos por un convenio que hemos pactado, ¿no? O al revés, no le estoy pagando más porque le debía de meses anteriores. Entonces, de esta manera reflejamos mucho más adecuada la realidad, devengado y pagado. Sin embargo, repito que esto es una situación excepcional. Esto no debería ocurrir a menudo. Lo normal, lo regular y lo recomendable es que lo mismo que se devenga, lo mismo que ha ganado, se le tiene que pagar. Y por eso, cuando yo escribo en devengado, automáticamente se coloca en pagado para evitar esos errores, ¿ok? Así que tengamos en cuenta esto. Muy bien, vamos a descuentos. En descuentos vemos que no hay el criterio de devengado y pagado porque
el hecho mismo del descuento significa no pagar, así que ahí no hay ningún problema, ¿no? Descontar significa no pagar, queda claro. Adelanto, cuota sindical y otros, obviamente, recuerda que esto parte de lo que hemos marcado previamente en conceptos. En tributos y aportes, nosotros nos encontramos específicamente con los conceptos que corresponden, bueno, queda claro, ¿no? A los tributos y aportes, eso ha partido directamente desde ahí. Sin embargo, si recordamos, en mantenimiento de conceptos, aquí arriba en empleador, en mantenimiento de conceptos, no hemos visto en ningún punto la sección de tributos y aportes. Porque los tributos y aportes no son conceptos que se puedan llegar a modificar. Son conceptos que se crean a sí mismos mediante el PLAME. Y por eso es importante la sincronización inicial. Por ejemplo, acá me está pidiendo datos de AFP. ¿Sí? Acá me está pidiendo datos de AFP. ¿Eso qué implica? Implica que el APLAME sabe que el trabajador o trabajadora le corresponde la AFP. ¿Cómo lo sabe? Porque para ello ha existido la sincronización inicial. Descarga los datos e identifica que a la persona le corresponde AFP. Entonces me coloca mis datos. Si a la persona le correspondiese el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, pues colocaría acá ese concepto. Muy bien, tenemos acá dos secciones. La primera que es aportaciones del trabajador y la segunda que es aportaciones del empleador. En aportaciones del trabajador nosotros vamos a colocar pues aquellos importes que el trabajador le disminuyo para luego yo depositarlo, por ejemplo, a la AFP, ¿no? Muy bien, recuerda que en el tema de AFP, el pago de la AFP está compuesto de tres conceptos: la comisión, el seguro y el aporte obligatorio, ¿no? En este caso el aporte obligatorio, acá, aportación obligatoria del trabajador es del 10%. Algo curioso y técnico que nos encontramos aquí es el tema de las bases de cálculo. Podemos ver que tres de los conceptos, ¿no? Tres de todos los conceptos tienen base de cálculo y los demás no. ¿Eso implica que los demás no son obligatorios? No, no implica que los demás no sean obligatorios. Lo que implica es que o que los demás no tengan base de cálculo, no. Lo que implica es que la PLAME me está obligando a mí a que en la sección que tiene base de cálculo, sí o sí tengo que colocar un monto, ¿correcto? La sección que tiene base de cálculo, sí o sí tengo que colocar un monto. Eso es lo que me está obligando. Entonces, por ejemplo, en comisión, por más que no tenga comisión, ¿no? Recuerda que aquellos nuevos afiliados a la AFP Integra en los últimos años, cuando la AFP Integra tenía la licitación de los nuevos afiliados, cobraba un 0% a los nuevos afiliados. Entonces la comisión tranquilamente pudo haber sido 0%, ¿no? A partir de este año ya cambia de AFP la licitación, ¿no? A partir de junio. Entonces, tranquilamente la comisión es 0% a un trabajador. Pero yo estoy obligado a colocar aquí el dato, el monto, estoy completamente obligado, porque la base de cálculo así me lo exige. Entonces, si no hay monto, pues coloco 0. De esa manera ya cumplí con la obligación técnica, le podríamos decir que es la obligación que el mismo aplicativo me da. En renta de quinta categoría también, por ejemplo, la remuneración es muy baja, así que colocaría 0 porque no hay retenciones, pero como me dan base de cálculo, yo sí o sí tengo que colocar un monto. En el seguro de AFP, por ejemplo, es obligatorio el seguro de AFP, es obligatorio. Pero a ver, técnicamente el aplicativo no me obliga, es decir, yo puedo presentarlo sin colocar el seguro. Puedo hacerlo porque el aplicativo no me obliga. Pero el pago mediante la AFP Net es obligatorio, así que yo sí debería considerarlo. Esto es una obligación legal, no técnica porque la PLAME me lo puede permitir, pero yo sí tendría que colocarlo, ¿no? En este caso, podríamos calcularlo, lo voy a calcular muy rápidamente, correspondería a 29 soles. Espero no equivocarme, en todo caso, si el cálculo lo estoy haciendo rápido, ¿no? Si el cálculo no es correcto, en un próximo video podemos detallar específicamente el método de cálculo. Algunos prefieren presentar primero la AFP Net, ¿no? Prefieren presentar primero ello. Bueno, más allá que para presentar la AFP tengo 5 días hábiles en el caso de
de la declaración mensual, hay un cronograma, generalmente es la tercera semana de cada mes. Entonces, muchos prefieren primero la AFP y luego esto, ¿no? Porque la AFP ya lo calcula los montos y luego lo coloco directamente aquí, ¿no? Podría ser una opción también adecuada, pero eso ya depende del criterio de cada uno. Muy bien, luego a lo mejor hay una aportación voluntaria, de lo contrario no cabría. Ahí está, aportaciones del trabajador. En cuanto a aportaciones del empleador, obligatorio es el tema de salud. ¿Correcto? Obligatorio es salud. Y por eso se calcula automáticamente y no puedo evitarlo. Recuerda que salud es el 9%, automáticamente se calcula. Pero nuevamente, ¿no? El seguro vida ley también es completamente obligatorio desde el primer día de labores. El seguro vida ley es completamente obligatorio legalmente. Pero el aplicativo no me exige que yo coloque el seguro vida ley. El aplicativo, el seguro vida ley es el código 803. No me obliga a colocarlo aquí el monto. No me obliga. Pero la ley sí. Entonces, nuevamente, ¿no? Una cosa es la obligación técnica, que es el mismo aplicativo el que me lo pide, y otra cosa es la obligación legal, que sí tengo que cumplirlo, ¿no? Entonces, sí tendría que colocar acá el seguro vida ley necesariamente. Aunque en mi caso no lo voy a hacer porque esta empresa no la ha contratado para la trabajadora, pero debería tenerlo, ¿no? Obligatoriamente. Muy bien. Si todo está correcto, cerramos detalle, pero antes de ello, lógicamente, tenemos que grabar, ¿no? Tenemos que grabar la información. En la parte superior van a aparecer los datos netos y el check verde significa que la información está completa. Ojo, el check verde no significa que la información está bien, no significa que la información está perfecta. No, el check verde significa que la información está correcta a nivel técnico. Es decir, que lo mínimo que debiste tener está. La casilla que debió ser llenada obligatoriamente lo está, pero para nada está verificando si los datos son correctos, si el monto es ok. Yo acá tranquilamente pude haber colocado 17,000 de neto a pagar. ¿Me equivoqué en un 0? Sí, puede ser. ¿Eso lo va a detectar la Plame? No. La Plame no va a detectar ese tipo de cosas. Así que mucho cuidado. El que veamos el check verde no significa que todo esté perfecto. Igual tengo que revisarlo, ¿no? Obviamente si algo está mal y necesito volver a editarlo, tendría que ir a editar detalle. Muy bien. Luego de esto vamos a determinación de la deuda. Por supuesto, en futuras lecciones vamos a hablar de recibos por honorarios y demás. Muy bien. En determinación de la deuda tenemos esto, simple, realmente algo bastante básico, ¿no? La base imponible, que es la base sobre la cual se calcula el impuesto en salud y en rentas de quinta. En mi caso, como solo tengo una trabajadora o un trabajador, se calcula sobre esa base, los 2,000 de su remuneración. Luego tengo impuesto resultante, en salud el 9%, 180 soles. Y en rentas de quinta 0, que es lo que yo coloqué, ¿no? Recuerda que en rentas de quinta tú tienes que calcular exactamente cuánto es lo que le corresponde de la retención, ¿no? Recuerda que eso se hace mediante una proyección anual. Muy bien. Luego comisiones, saldo a favor del exportador, puedes ver que no hay ninguna casilla aplicable, ¿no? Igual que el IGB, acá abajo, ¿no? Es común encontrarnos esto, ¿no? Decir, profesor, pero ¿por qué hay una casilla, hay una columna, una fila, perdón, de IGB? ¿No? ¿Qué tiene que ver el IGB acá? ¿Por qué hay una fila de IGB? ¿No? ¿Cuál es el motivo? La verdad es que no hay ningún motivo. Si te das cuenta, no hay acá una casilla, así que no te preocupes, ¿no? Esto proviene de una herencia, de una plama antigua. Pero acá no hay ninguna casilla. Así que no es que tengas que colocar algún dato. Directamente está de relleno. No hay nada aquí. Así que no nos preocupamos por eso. Luego tenemos crédito EPS, ¿no? Ten en cuenta que la EPS... Bueno, la EPS es un término que se utiliza en muchos aspectos y en muchos contextos, pero bajo este contexto EPS significa empresa prestadora de salud, es decir, una privada. Básicamente EPS es el seguro privado. Cuando hablamos de EPS aquí nos referimos a seguros privados. Recuerda que una empresa puede contratar un seguro privado sin ningún problema para sus trabajadores, pero eso no implica que la obligación de pagar esa salud se elimine. Yo obligatoriamente estoy bueno, valga la redundancia, obligado nuevamente a pagar salud. Siempre. Pero cuando yo contrato un seguro privado, el pago de salud disminuye. Disminuye
del 9% al 6.75%. Es decir, hay un 2.25% que destino a pago del seguro privado. En ese contexto, el 9% se ha calculado automáticamente en la casilla 412. Automáticamente se ha calculado el 9%. En el caso yo tenga EPS y por lo tanto mi 9% no voy a pagar menos, eso lo disminuyo con el crédito EPS. Crédito EPS, lo disminuyo. En mi caso no puedo ni siquiera entrar. Si se fijan, no puedo ni siquiera entrar. ¿Por qué? Porque Sunat sabe que eso no me corresponde a mí. Esto viene de datos del T-Registro. Entonces primero me dice, ¿no? Oye, coloca bien tus datos en T-Registro para que edites esto. Otras deducciones permitidas por ley, esto está relacionado a rentas de quinta exclusivamente. Si nosotros ingresamos aquí, se refiere a devoluciones por retenciones en exceso del año pasado. Básicamente, ¿a qué se refiere? Se refiere a que si el trabajador tiene devoluciones por retenciones en exceso, las puedo compensar aquí. Obviamente relacionado únicamente a rentas de quinta categoría. Pagos previos. A ver, es importante, ¿qué cosa es un pago previo, no? Porque a veces se confunde con un pago en exceso o un pago indebido. Un pago previo es aquel pago realizado, bueno, previamente, ¿no? Pero quizás su principal característica es que es un pago realizado de forma voluntaria. Es decir, yo he ingresado al formulario 1662, pago de tributos, o para quien recuerde de épocas físicas, la guía de pagos varios. He ingresado a través de esa opción y he marcado el impuesto de la contribución de salud o el impuesto de rentas de quinta y he pagado antes de la declaración voluntariamente. En ese caso yo he realizado un pago previo. Obviamente los pagos previos los puedo descontar de lo que finalmente coloque aquí, por supuesto. En ese caso debo descargar pagos. ¿Por qué? Porque la Plame, el aplicativo no tiene la información. Tengo que ir a descargar pagos para que los pagos previos que he hecho vengan aquí. En mi caso dice, oye, no tienes ninguno, ¿no? De tenerlos, obviamente aquí estarán calculados de forma automática. Nótese que yo no puedo agregarlo directamente, sino que tengo que descargar pagos y automáticamente irán ahí los pagos previos que haya hecho. Claro está, para este periodo y con estos tributos. Interés moratorio, recuerda que si lo pagas fuera o se está realizando la declaración fuera de fecha, se calculará el interés de 0.03% diario. Ojo, no 3 céntimos, no, 0.03% sobre la deuda total diario, 0.03% diario, ¿no? De acuerdo al código tributario, artículo 33, la famosa TIM, la tasa de interés moratorio. Profesor, pero yo he escuchado que ahora el interés se calcula de forma diferente, ya no es en base a la TIM, sino en base a el Código Civil, no la tasa de interés legal. Sí, pero eso para multas. Para deudas tributarias o para el tributo en sí mismo sigue siendo utilizado la TIM, el 0.03% diario o el 0.9% mensual. Esto si es que presentas la declaración fuera de plazo, ¿no? De lo contrario, no habría motivo. Finalmente, el saldo a pagar y el importe a pagar, que será lo que efectivamente pague. ¿Correcto? Aquí en la parte inferior pongo efectivo o cheque. Si coloco cheque, tengo que colocar el banco y el número de cheque. Y si es que pago con cualquier otro medio que no sea cheque, colocaré efectivo, ¿no? Recuerda que a través de este aplicativo no se presenta la Plame. A través de este aplicativo simplemente se genera la declaración, pero para presentarlo tengo que presentarlo a través de la plataforma de Sunat. Entonces, si yo voy a pagar a través de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, cargo en cuenta bancaria, Yape o NPS, ¿no? De forma presencial en un agente, si yo voy a pagar de cualquier manera de ellas, voy a colocar efectivo. No pensemos que si coloco efectivo, pues necesariamente será efectivo. No, sino que efectivo sirve como suplemento para cualquier opción de pago que no sea cheque. ¿Correcto? Valido y grabo. Recuerda que la opción que dice ahí que no aparecen inconsistencias luego de validar no significa que todo está bien.
Significa que las casillas mínimas que debiste haber llenado se han llenado, pero no significa que todos los datos son correctos. Igual tienes que revisarlo, igual tienes que verificarlo, ¿correcto? Muy bien, aceptamos y listo. Nuestra declaración ya está creada, pero falta generarla y falta presentarla. ¿Ok? Pero ya está guardada, aquí la tenemos, miren, declaraciones registradas, ya está guardada. Falta generarla y presentarla, cosa que nosotros vamos a hacer en la próxima lección. Con esto finalizamos la lección y en la siguiente lección ya vemos el siguiente paso, que es generar el PDT, el archivo de presentación, y finalmente presentarlo a través de la plataforma de Sunat, ¿no? Además, lógicamente que aún nos queda por analizar los diferentes puntos que tenemos aquí en el aplicativo Plame. Muy bien, entonces con esto finalizamos la lección número 1.